Pues esta raíz viene desde mis abuelos, mi mamá, mi papá, nos daba cuando nosotros estamos chiquitos y nos enfermamos. Ya dice, yo no, espérense hijo, yo voy a traer plantas y por eso yo le confío a la planta. We're both artists, one way or the other. We're both fascinated by visual art and the poetry of all of this. The book is going to be called Aroma de Raíces. The scent of the roots. Yeah, the scent of the roots came about because we realized that it's important to celebrate the plants and the people, you know. Here, the important thing for us was to speak to people who call themselves healers, curanderos, in Oaxacan dialect. We felt inspired to help to catch this moment in time where this knowledge is all still so alive here in the mountains, and catch it before it starts disappearing. So we created two versions of this book. One is in full color with everything hand painted, the flowers, some local scenes of the curanderas. And we create this book to make a nice object that people enjoy looking at and have in their homes on their bookshelves. And another version, which is we made as cheap as possible, just black and white, simply bound, hand stitched. And this is so we want to have this information as accessible as possible, because some people, especially here in the village, they have very low financial resources. El río, montaña, los árboles, abuelos que brindan amor. El bosque es medicina pura para curarnos de cualquier ardor. Pues miren, dice aquí la amiga que vamos a compartir algo de mi trabajo. Claro, yo trabajo de muchos años. Yo aprendí con la señora Ela, que está en el refugio. Yo estuve allí trabajando con ella más de un año para que yo agarré esta sabiduría, este entendimiento. Y me iba yo toda la semana y después me venía yo y así, para que yo aprendí sobre las mujeres que, ahora sí, todos somos mujeres, ¿no? Que están embarazadas, que tienen su bebé, que darles sus baños, que cómo dar los bebés con los rebozos, con muchas cositas, ¿no? Así, pues, y todo eso yo lo aprendí porque estuve aprendiendo con ella. Ella me enseñó, yo, en ese momento cuando dimos la terminación de nuestro estudio, de nuestra sabiduría, fuimos en San Mateo a terminar el curso, así, y ya dice, pues ahora sí, tú ahora sí. Le digo, pues todavía no puedo, no tengo el valor, pero ya dice, mejor vente. Y allí como llegan muchas personas, allí estuvimos atendiendo a mujeres que tuvieron sus bebés y ahorita aquí hay muchachos jóvenes que yo los fui a atender cuando ellos nacieron, cuando ellos dieron a luz las mamás, ¿no? Y ahora son jóvenes, hasta con hijos ya son que estuve atendiendo. Donde lo dejé un poco, pues porque llegó del centro de salud en el pueblo y allí llegaron los doctores y dicen, pues ya no vamos a ocupar parteras, sino vamos a ocupar puro médico. Bueno, dije, pues yo lo voy a suspender un poco. Pero sí, en mi casa lleguen personas de lejos, lleguen así, para que yo las sobe, para que yo les atiendo. Y sí, ahí estoy cuando quieren, cuando tienen necesidad, porque es necesidad de las mujeres. Y yo siempre con plantas, siempre con todo eso lo oscuro, a los bebés, a las señoras,
un masaje, pues aquí creo que no hay nadie que ya le dé un masaje. Solo aquí veo al jovencito Enrique. El jovencito, Que se fue atrás. o ya se fue Enrique. Solo a Enrique ya le di un masaje. Fue en mi casa, dice, yo me siento mal. Pues lo llevó su mamá y allí le di un masaje a Enrique. Y a Estaba mí más hace chiquito. años también. También. Sí. Sí, y entonces pues hay muchas personas del pueblo que le he dado sus masajes, cuando gustan, pues ahí estoy que les doy un masaje, pues están invitados. Sí. Yo en el 2013, ella es testigo, me enfermé de diabetes. Estuve casi 2 años con esa enfermedad. Sinceramente, fue un poco muy difícil porque en el momento pues crees que ya no hay salida, que ya no te controlas o que simplemente hay control, ¿no? Porque ir al médico me ayudó, pero el médico me dijo que de verdad yo ya no tenía cura. Pero yo agradezco mucho que en ese tiempo estaba mi papá. Mi papá pues tenía en ese entonces, creo que como 83 años, 83, 80 años por ahí. Y le digo a mi papá, ¿qué crees, papá? Pues yo estoy así, ¿no? Me enfermé, el doctor dice que ya no tengo cura, que esto me va a curar. Y me dice mi papá, no, hija, dice, eso no lo vas a tomar. Vamos a ver cómo vas a sanar, pero no con medicina. Yo llevo tantos años de vida, dice, y nunca en mi vida he probado medicina. Y eso me ayudó mucho, pero pues era también el temor, ¿no? De estar mal, de sentirte mal, y el temor de qué va a pasar en 1 año, 2 años. Ella tenía 2 años, mi hija. Pero después de hablar con Anisha, hablar con ella, o sea, era una búsqueda, ¿no? De realmente saber qué hacer y cómo estar bien. Nunca probé los medicamentos, eso sí. Y cuando llegué acá, pues me fui, igual como les comento, fui a entregar los resultados, me da la receta al doctor, pero como no quise tomar los medicamentos, empecé con plantas, así en ayunas, tal cosa en ayunas y así, un montón de plantas y hierbas que me ayudaron. Al mes cuando yo fui, ya estaba en 160. O sea, de 333 a 160 era un gran logro, pues. Entonces me dice el doctor, muy bien, dice, va usted muy bien, dice, qué bueno que ha obedecido su tratamiento. Y en ese momento yo me armé de valor porque sí se molestan cuando les dices que no. En ese momento me armé de valor y le digo, porque siempre te atiende acá, ¿no? Pero tiene ahí su espacio donde están los medicamentos, se para y dice, voy por lo que te vas a llevar ahora, ¿no? Entonces yo me armé de valor y le digo, mira, doctor, discúlpame, no me los voy a llevar. Y me dice, ¿pero por qué si vas muy bien? Le digo, es que no los usé. Entonces, ¿cómo le hiciste? Le digo, no sé, pero estoy usando plantas y quiero seguir así. Yo sé que tengo derecho, le digo, a tomar mi decisión, no quiero los medicamentos. Y le digo, pues, ¿para qué me los voy a llevar si voy a terminar tirándolos, no? Y puede ser que a otra persona les pueda servir y cosas así. Así fue el segundo mes, así fue el tercer mes, estuve como 1 año en control, pero la verdad cada vez era menos. Y también pues fue importante muchísimo la dieta, porque mi dieta sí la cambié, eso sí quiero decir con sinceridad que sí me ayudaron las plantas, pero tuve que cambiar mi dieta, pues realmente hay cosas que tuve que dejarlas por completamente 2 años, hay cosas que no pude tocarlas en 2 años. Y llegó el momento en que pues realmente no, ustedes saben que la enfermedad del azúcar más que nada es el páncreas, ¿no? El páncreas es el que se destruye cuando estás así. Pero resulta que después de tanta planta y todo lo que tomé, mi páncreas volvió a ser el mismo de antes. En ese momento yo también me sentía ya, cuando ya mi cuerpo estaba normal, también la planta ya me hacía bajar muchísimo mi presión y ya también sentía la energía de que ya no la necesitaba. Y en ese momento fue cuando la dejé. Y después bajé de peso y todo, pero realmente ahorita pues me siento bien, pues no me siento mal, no, o sea, desde el 2015 para adelante jamás se ha alterado, jamás
he necesitado de ir al médico o cosas, pero sí cuido mi alimentación, eso sí. Ha sido un logro muy, muy bueno para mí y yo creo que si mucha gente quiere y se siente mal o a veces uno se espanta, ¿no? Cuando dicen, es que ya tienes azúcar, es que ya estás diabético, realmente no tengan miedo porque hay cosas que sí se puede. O sea, todo se supera nada más queriendo y haciendo el esfuerzo. Porque cuando somos mayores de edad, pues yo creo que ya es más complicado por la edad y la alimentación y todo, ¿no? Pero siendo joven, de verdad se puede, pues. Por eso yo quiero invitarlos y animarlos que cuando hay algo que nos parece que nos acaba, pero no, hay esperanza. Y las plantas, y yo creo que todo está en ese libro y gracias a Nisha ahora, hoy con orgullo lo digo, ¿no? Que yo superé eso, superé esa parte y ahorita pues la verdad ella es testigo, pues ella estuvo con mi control, estuvo conmigo y ella sabe que ahorita yo ya no soy diabética, pues sinceramente para llamarlo así. Bueno, aquí Anisha me pide que comparte yo una historia de la que tengo de mi papá, ¿no? Mi papá aquí fue muy reconocido en el pueblo porque él atendía a las mujeres cuando tenían a sus bebés. Cuando una persona se tronchaba, se quebraba, venían a traer a mi papá y mi papá iba a atenderlos. Mucha gente de aquí sanó, se compuso y pues sí, él traía esa sabiduría de su mamá, porque su mamá fue curandera. Su mamá atendía partos, atendía enfermedades, diferentes enfermedades. Y pues sí, la verdad, aquí mucha gente de aquí del pueblo tiene esa experiencia que vivió con mi papá. No sé, le contaba yo a Nisha, si el poder lo traía en sus manos o era un don que ya traía, pero la gente sanaba. Al igual aquí como Tía Tila, yo he visto que ha atendido a mucha gente y la gente sana. Las hierbas tienen un poder muy bonito que yo, la verdad, le contaba a Nisha ayer, que hay una planta aquí que conocemos como la hierba negra. Aquí nosotros rentamos cuartos y recibimos a mucha gente que viene a comer los hongos alucinógenos. También ellos lo utilizan le llaman medicina, porque ellos también los utilizan para curarse. Y me tocó la ocasión de ver a un señor que venía, le digo a Nisha, te contaba ayer, con un dolor de muela. Y le digo, dice, verás, dice que me duele la muela. Le digo, no te preocupes, le voy a poner un té. Le pongo un té de la hierba negra. El señor se toma el té, como a la media hora, el dolor desaparece. Dice, oye, ¿qué tienes en las manos? ¿Por qué? O sea, dice, créeme que me tomo un analgésico y no se me quita. Y ahorita con el té me compuse. Le digo, esto lo trae, bueno, esta sabiduría, le digo, viene de antes. Aquí la gente utiliza eso para curarse. Y no solo para eso. Aquí lo utilizan para diferentes cosas. Y en un ratito el dolor se va. O sea, es algo mágico. Algo que viene de la naturaleza. Muy especial. Algo que viene de la naturaleza trae un poder muy, muy bueno. Y bueno, no, mi papá, la gente que llegaba así les ponía un té y era como algo mágico porque la gente sanaba, pues la gente se curaba. Cuando una persona se quebraba, yo veía pues de que él agarraba y le componía unos palitos y le acomodaba el hueso. Le ponían acá el ocote, da una corteza que se le llama trementina. Ajá. La trementina es como la miel que le sale del árbol y esa se la pegaban así en donde se quebraban y era como algo mágico que a los pocos días ya la mano ya se movía normal. O sea, es algo que a veces hasta ni nosotros lo creemos, no decimos cómo. Y pues la verdad sí, como les digo, yo viví muchas experiencias desde chiquita con mi papá. Desde chiquita yo iba creciendo y acompañaba a mi papá a atender a la gente. Y sí, mucha gente pues sanaba, se componía.
la diabetes sí se controló. Y aquí mucha gente de aquí del pueblo me preguntaba, ¿no? Dice, ¿cómo le hizo tu papá para que la diabetes se le fuera? Le digo, es que es el poder de las plantas. Y así como dice Rita, ella ya lo vivió. Las plantas tienen un poder muy bonito. Sí. Y la fe más que nada. La fe cuenta mucho porque es lo que le comentaba Nisha ayer, de que, no sé, nuestros abuelos, antepasados, le tenían mucha fe a las plantas. Si decían, esa planta me va a curar, la planta los curaba. ¿O no tiene? ¿Verdad que sí? Eso contaba mucho. Entonces, pues esa es mi experiencia. Aquí, mucha gente quedó muy agradecida, ¿no? Y hasta ahorita, qué bueno que se conserva todavía lo de las plantas. Y de verdad, Nisha, felicidades. Tu libro apenas lo estaba viendo, ¿no, hombre? Está muy bonito. Está muy, muy bonito. El inicio le estaba diciendo allá que el inicio del libro que dice que cuando me levanto en la casa de barro, es algo que nosotros vivimos aquí y es real. Porque créanme que cuando nosotros nos levantamos, vemos la montaña, el sol, o sea, es algo mágico, algo que pocos tenemos la dicha de vivirlo acá en la comunidad. Entonces, sí, sí, el olor a tierra, sí, es muy bonito. Entonces, pues, yo los invito para que lean el libro y esperemos que después hagas otro y otro y otro, porque hay una infinidad de plantas acá en la comunidad. ¿Cuánto lo Pues muchas gracias a Nisha y compañero por invitarnos a la presentación, hermanas, por seguir con el camino de la herencia ancestral de nuestros pueblos, de seguir caminando por la sanación de la gente que queremos, de la gente con la que convivimos y hacemos comunidad. Y yo creo que eso es lo importante que nos enseñaron los abuelos y las abuelas, ¿no? Ahorita traían a los padres, ¿no? Y para mí fue fuerte recordar esa historia cuando crecemos en comunidad. En nuestros pueblos es una necesidad a cubrir. Entonces hoy lo estamos viendo en las ciudades como un privilegio, la medicina tradicional para llegar a las casas y a la cotidianidad, y en realidad la gente en las comunidades es sabia porque conocía su cuerpo como un territorio para sanarse. Yo lo aprendí de mi abuela con la que crecí, Isabel Ortega, en la costa, pero fue muchas veces renegar ese lado de origen para irme a la ciudad a estudiar y volver a regresar al camino de la sanación, porque es un llamado y es un camino, ¿no? Entonces hay que transitar por todas las veredas para llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Entonces, esa fue mi acompañamiento de tener que estar donde tenía que estar, y justamente en ese proceso de decidir en qué rama me iba a dedicar, porque pues los abuelos, las abuelas, pues si llegaba alguien que iba a parir, pues ya lo esperabas, ¿no? Si llegaba alguien que estaba a punto de morir por no sé qué, pues estabas acompañando también eso. Y me tocó ver todas esas cosas y yo decía, pues yo no sé a qué me quiero dedicar, ¿no? Pero al parto no, decía yo, ¿no? Y fue lo que me jalaba, ¿no? O sea, todo el tiempo tuve que atender partos, ¿no? Entonces, pues es lo que más se necesita en comunidad donde no hay médico y se cubre una necesidad básica para reproducir la vida de nuestras comunidades. Entonces, pues tienes que esperar parto. Ya después, cuando ya tenía yo varios partos atendidos, pues ya dije, bueno, y entonces, ¿qué no te gustaría atender? Pues yo decía, pues paro cardíaco. Sinceramente, lo que menos me gusta atender hoy es un paro cardíaco, ¿no? Antes decía que un parto, ahora digo que un paro cardíaco. Entonces eso, como que este regalo que ustedes traen a este pueblo, este libro que han sistematizado, pues es también una herencia para los pueblos de Oaxaca, porque justo acompañando pues el legado de que decía mis abuelas decían que no había que compartir, ¿no? Eso es como lo que se enseña en los pueblos, disculpen si hablo, pero un poco a veces he sido necia y dije, no, hagamos salud comunitaria y compartamos, hagamos pero no hay metodología, no hay libros que hablen de la cultura y la reapropiación de la vida, porque
pues ahora estoy como intentando hacer como una metodología para enseñar a la gente a curarse con lo que tenemos, porque es muy nuevo hoy también que llegan médicos de fuera a querernos certificar los conocimientos básicos de nuestros pueblos. Entonces, es decir, no, el primer territorio que hay que cuidar es este, y luego este que tenemos acá porque nos va a curar cualquier cosa, pero esto, o sea, si ya traemos una planta de fuera y entonces vamos a traer conocimientos de fuera, y está bien, pero hay que equilibrar, hay que guardar las plantas ancestrales que también nos han dado identidad, origen y sabiduría, y sobre todo la reciprocidad de seguir con esta vida. Entonces, pues muchas gracias por este material que han sistematizado, que pues puede servir para la comunidad como esa historia viva que está escrita, ¿no? Que alguien más redactó para ustedes, para nosotros, y para seguir reproduciendo la vida, que eso también nos haga un compromiso, que este territorio de Río Hondo pues pueda como permanecer con esas plantas, ¿no? Y que esas plantas no se acaben, porque justamente esa es nuestra vida, porque ahí está nuestra salud y nuestra sanación. Entonces eso, cuidar esas plantas que tenemos, como atesorarlo no solo en el corazón y en el libro, sino también en la tierra. Sí. Eso. Muchas gracias.